En este video conoceremos las distribuciones de probabilidad para variables cuantitativas discretas, particularmente sus características y generalidades. Pero primero, ¿qué es una distribución de probabilidad? La distribución de probabilidad discreta describe el comportamiento de una variable aleatoria independiente. Dice se representa de forma gráfica mediante un histograma, en una forma tabular o por medio de una fórmula. A menudo las observaciones que se generan mediante diferentes experimentos estadísticos tienen el mismo tipo general de comportamiento. En consecuencia, las variables aleatorias discretas asociadas en estos experimentos se pueden describir esencialmente en forma de una distribución de probabilidad. Por lo tanto, es posible representarlas usando una fórmula. Por lo que de lo anterior, además de conocer la variable aleatoria en estudio que sea cuantitativa discreta, se le va a asociar una distribución de probabilidad de acuerdo a las características que ella presenta. Y las características de la primera distribución que vamos a conocer corresponden a las de la distribución binomial. ¿Qué características debe tener un experimento para poder decir que su comportamiento es el de una distribución binomial? Bueno, lo primero es que hay que verificar que realmente la variable en estudio sea una variable cuantitativa discreta. Por otro lado, tenemos solo dos posibilidades de ocurrencia. ¿Es un éxito o es un fracaso? En términos amplios, en estadística, éxito o fracaso quiere decir que algo sucede o algo no sucede. Además, se tiene la cantidad de ensayos o cantidad de muestra conocida. Muy importante, se conoce la probabilidad del X evento. Y los eventos son independientes. Entonces, si un experimento cumple con todas estas características, podemos indicar con toda la propiedad que su distribución de probabilidad es una distribución binomial. Si ya se identificó que la distribución es binomial, entonces para hacer la determinación de diferentes probabilidades se utilizará la siguiente fórmula. Y esta fórmula nos indica que la probabilidad de un X evento va a ser igual a la combinatoria de los ensayos con los eventos por la probabilidad deseada elevado a los X eventos por el complemento de esta probabilidad elevado a los ensayos menos los eventos. Repasando cada uno de los términos involucrados en la fórmula, tenemos que N es la cantidad de ensayos o muestra que se tiene en el experimento. C mayúscula es combinatoria y en la calculadora se obtiene con la tecla Shift y la tecla de división. La combinación de estas dos nos genera la C de la combinatoria. P corresponde a la probabilidad esperada. Se sabe que en la distribución binomial solamente hay dos posibilidades de ocurrencia, o es un éxito o es un fracaso. Si por ejemplo hay un 75% de éxito, va a haber un 25% de fracaso, por lo que si me están preguntando por éxito, entonces P va a ser el 75%. Pero si más bien me están preguntando por una probabilidad de fracaso, entonces P correspondería a el 25%. Q
corresponde al complemento de esta probabilidad esperada. Si P es el 75%, entonces Q va a ser el 25% restante. O si P es el 25%, entonces más bien Q sería el 75% restante. Y aquí se recuerda que Q siempre va a ser 1 menos P. Y X me va a representar el X evento esperado. Ahora vamos a hablar de la distribución Poisson. ¿Qué características debe cumplir una investigación o más bien un experimento y su conjunto de datos para indicar que tiene un comportamiento Poisson o de una distribución Poisson? Lo primero es que tenemos que verificar que la variable de estudio sea cuantitativa discreta. 2. Debemos tener una media conocida y ya nosotros sabemos que una media es lo mismo que decir un promedio. En este caso particular, ese promedio lo vamos a representar mediante esta letra griega que se llama lambda. Pero este promedio conocido es un promedio en un intervalo de tiempo o espacio. Y los X eventos son independientes. Si ya se logró identificar que el conjunto de datos cumple con una distribución Poisson, entonces se utiliza la siguiente fórmula, donde se tiene que la probabilidad del X evento es igual a la media en el intervalo de tiempo o espacio elevado a los X eventos por E, que es la constante neperiana o la E de Euler, elevado al menos promedio o menos media, y todo esto entre X en factorial, de donde, y repasando cada uno de estos elementos, lambda representa la media o el promedio en el intervalo de tiempo que se nos está presentando. La E es la E de Euler y en la calculadora se llega a este valor con la tecla alfa más la E que está en la tecla que tiene o que está arriba de la tecla que tiene un X o un por 10 a la X. Y X representa el X evento esperado. Y además el factorial es una sucesión numérica de la multiplicación del valor que está en el factorial y todos sus anteriores excepto el 0. Sin embargo, este cálculo nosotros lo podemos hacer por medio de la calculadora, ya que con la tecla Shift y luego la tecla X a la menos 1, que está a la par de la tecla logaritmo en las calculadoras, nosotros llegamos a tener esta función del factorial. Ahora vamos a hablar de la distribución hipergeométrica. ¿Qué características debe cumplir los datos de un experimento para poder indicar que corresponde a una distribución de datos hipergeométrica? Igual que en los casos anteriores, y aunque suene repetitivo, es muy importante verificar que realmente la variable en estudio es una variable cuantitativa discreta. Además, tenemos un éxito o fracaso que, tal como se indicó anteriormente, esto quiere decir que algo sucede o que no sucede. Por otro lado, se tiene la cantidad de ensayos o muestra conocida. Y hasta aquí, todo parece indicar que se parece mucho a las características de la distribución binomial. ¿En qué se diferencia?
en que en la distribución hipergeométrica además tenemos una población finita pequeña, y esta población finita pequeña la representamos con una n mayúscula. Por otro lado, tenemos una cantidad absoluta de ocurrencia que se representa con una S mayúscula. En la binomial se tiene una cantidad relativa porque es un porcentaje de ocurrencia. En este caso, cuando se indica que se tiene una cantidad absoluta de ocurrencia, es porque si se tiene una población de 10 elementos y 7 de ellos son éxito, entonces 3 serían fracaso. O sea, si 7 elementos si cumplen con una característica, entonces 3 no cumplirían esa característica, y esa cantidad absoluta de elementos corresponde a esta S mayúscula que nos representa, repito, esa cantidad absoluta de ocurrencia. Y además, a diferencia de la distribución binomial, donde los eventos sí son independientes, en la distribución hipergeométrica los eventos más bien son dependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que ya ocurrió sí me afecta las siguientes probabilidades. Si ya se logró identificar que un conjunto de datos cumple con una distribución hipergeométrica, la fórmula a utilizar es la siguiente. Y aquí aprovecho para indicar que aunque las fórmulas parecieran complejas, en realidad su aplicación es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es muy ordenados. Y aquí lo que tenemos es que la probabilidad del X evento es igual a la combinatoria de la cantidad de ocurrencia absoluta por los X eventos multiplicado, porque recordemos que si entre un elemento y otro no hay una operación, lo que hay es una multiplicación por la combinatoria de la población menos la cantidad absoluta de ocurrencia con la muestra menos la cantidad de elementos que se está esperando que ocurran o los eventos. Y todo esto dividido entre la combinatoria de la población finita pequeña con la muestra. Aquí estos paréntesis de estas diferencias que se presentan aquí o de estas restas que se presentan aquí son muy importantes colocarlos, inclusive particularmente cuando trabajamos con la calculadora. Esto debido a que si no coloco los paréntesis, la calculadora me va a hacer otro cálculo totalmente diferente y muy probablemente genere un error. Entonces, todos los paréntesis que aquí se indican se recomienda o se indica que se deben colocar de forma obligatoria en la calculadora. Repasando los elementos de la fórmula, tenemos que n minúscula siempre va a ser la cantidad de ensayos o muestra en el estudio, C mayúscula es la combinatoria y reiteramos que esto se obtiene en la calculadora con la tecla Shift y la tecla de división y ya ella nos genera la C de la combinatoria. Tenemos esa S mayúscula que es la cantidad absoluta de éxito o fracaso. Como decíamos anteriormente, es el 7 de éxito o es el 3 de fracaso dependiendo de lo que se está consultando. Tenemos una N mayúscula que es la población finita pequeña. Y X siempre va a representar el evento que el investigador está esperando que ocurra. Por otro lado, también tenemos como distribución de probabilidad para una variable cuantitativa discreta la distribución geométrica. ¿Qué características debe presentar un conjunto de datos para comportarse como una distribución geométrica? Primero, y como en los casos anteriores, es obligatorio verificar primero
que la variable en estudio es cuantitativa discreta, que tenemos solo dos posibilidades de ocurrencia, un éxito o un fracaso. Se tiene además la probabilidad del X evento conocido. Y los eventos son independientes. Si somos muy observadores y detallistas, nos damos cuenta que todas estas son las características de la distribución binomial también. Se diferencia por la característica que aquí no está presente. Y es que resulta que la distribución geométrica cumple con todas las características de una distribución binomial, excepto que no tiene la cantidad de ensayos. Si nosotros identificamos aquí, no tenemos la cantidad de ensayos o muestra con la que se está realizando el experimento. Cuando no se tiene esta cantidad de ensayos, pero sí las demás características de una distribución binomial, entonces se recurre a utilizar una distribución geométrica. Si logramos identificar que la distribución en estudio es una distribución geométrica, entonces utilizamos la siguiente fórmula, que es la probabilidad del X evento, que va a ser igual a Q, que representa el complemento de la probabilidad deseada elevado a los X eventos menos 1 por la probabilidad deseada. Y haciendo un repaso, tenemos que P es la probabilidad esperada o la probabilidad deseada en el estudio. Q corresponde al complemento y recuerden que Q siempre es 1 menos P. Y X representa el evento esperado. En esta y en todas las distribuciones anteriores, el evento que se está esperando que ocurra siempre va a estar representado por X. Y para finalizar, las distribuciones de probabilidades para variables cuantitativas discretas que se van a abarcar en esta explicación, dado que son las que se van a abarcar para fines de este curso, vamos a hablar de la distribución multinomial. ¿Qué características debe tener un conjunto de datos para tener un comportamiento de una distribución multinomial? 1. Debe cumplir con una variable cuantitativa discreta en estudio. 2. Debemos tener una cantidad de ensayos o muestra conocida. 3. Conocemos la probabilidad del X evento. 4. Los eventos son independientes y hasta aquí cumple con todas las características de una binomial e inclusive tenemos la cantidad de ensayos. ¿Qué es lo que la diferencia? Aquí no estamos indicando que solamente hay éxito o fracaso. Aquí tenemos más de dos posibilidades de ocurrencia. Cuando hablamos de la binomial, ese bi representa las dos posibilidades de ocurrencias. Y cuando hablamos de la multinomial, estamos hablando de múltiples o de muchas posibilidades de ocurrencia, lo que hace de la distribución multinomial la distribución de probabilidad más fácil de identificar. Cuando nosotros logramos identificar que el comportamiento en estudio corresponde a una distribución multinomial, utilizamos la siguiente fórmula, que como se les indicó anteriormente, parece que es una fórmula compleja de utilizar, pero es muy sencilla su aplicación, lo único que requiere es mucho orden. Y de esta fórmula tenemos que la probabilidad
de que ocurra un evento 1, un evento 2 y así sucesivamente hasta un evento enésimo que se tenga, va a ser igual a los ensayos en factorial dividido entre el evento 1 en factorial por el evento 2 en factorial por y así sucesivamente hasta llegar a el evento enésimo en factorial. Esto multiplicado por la probabilidad del evento 1 elevado al evento 1 por la probabilidad del evento 2 elevado a el evento 2 y así sucesivamente hasta llegar a la probabilidad del evento enésimo elevado a el evento enésimo. Insisto, parece muy compleja o inclusive en general las fórmulas se ven muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en estadística. Sin embargo, cuando ya lleguemos a la parte práctica, se van a dar cuenta que la utilización de estas fórmulas es muy fácil. Aquí, haciendo un repaso de cada uno de los elementos, tenemos que P representa la probabilidad respectiva a el cálculo que se está deseando realizar. N representa la cantidad de ensayos o muestras. X sub 1, X sub 2, X sub 3 hasta X sub n representan los eventos esperados. Y esto es lo que corresponde a las características y generalidades de las distribuciones de probabilidad para variables cuantitativas discretas que se recomienda que se analicen, se interioricen y se aprendan muy bien antes de ya empezar a hacer el análisis particular en cada una de estas distribuciones de probabilidad. Quedo atenta a las consultas y comentarios por medio del foro.